Mis queridos hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. Y estamos ahorita estudiando el mensaje del primer ángel, que se encuentra en Apocalipsis 14. Tenemos que entender que ese es un llamado de urgencia, que es un llamado final, porque el mundo llega a su fin, porque Jesús llega por segunda vez y porque nos encontramos frente a un juicio. Y la idea del mensaje de los tres ángeles es despertar al mundo con un mensaje de salvación a fin de que se prepare para estar listo cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo. Y ese mensaje tiene que ser dado por el pueblo de Dios de manera diáfana. Y para que ese mensaje sea diáfano, entonces la vida de los mensajeros, la vida del pueblo de Dios, tiene que ser también una vida que amoneste a los demás. Una vida que sea una vida de testimonio. Allí en el Apocalipsis 14, analizando una parte del mensaje del primer ángel, en el capítulo 14, el verso 7, hay una parte que dice: temed a Dios y darle gloria. Bueno, ¿en qué consiste esto de temer a Dios? La palabra de temer a Dios no significa de miedo, sino significa que yo respeto a Dios, que yo reverencio a Dios, que yo acepto lo que Dios dice y que vivo en consonancia con esa reverencia delante de Dios. Para que eso sea una realidad, pues yo necesito conocer a Dios, ¿sí? Si no, eso no va a ser posible. El conflicto final es entre el enemigo de Dios y Dios. Pero lo que está en juego es la humanidad, porque hay una batalla por controlar la mente de los seres humanos. Dios quiere ganar el corazón y el enemigo quiere someterlo y el enemigo quiere darle a esa humanidad que ha sometido su propio espíritu. Cuando dice temer a Dios, es que Dios debe ser puesto en primer lugar. Dios debe ser la prioridad. Pero, mire usted, el enemigo, las características del enemigo, las podemos encontrar en el libro de Isaías. Isaías describiendo al enemigo ahí en el capítulo 14. Vamos solo a nosotros a parafrasear a algunas partes de Isaías 14, el verso 13 y el verso 14, porque la idea del enemigo dice: subiré al cielo. Una cosa, dice: me sentaré, subiré y seré semejante al Altísimo. Dice: levantaré mi trono. Cuando nosotros vemos estas palabras, lo que está delante es el yo. El enemigo es egocéntrico. Quiere subir donde está Dios, quiere tomar el trono de Dios, quiere ser semejante a Dios en su poder, pero no en su carácter. Y hay un ejemplo diametralmente opuesto al egocentrismo del enemigo, que esa misma característica pone sobre sus súbditos. Y algo que hace el enemigo es que no se somete a la autoridad de Dios, sino que él hace su propia autoridad. Y mira que esa es una característica de los disidentes. No quieren someterse a la autoridad que Dios ha establecido a través de los líderes de su pueblo. No quieren. ¿Captas? Bueno, cuando vamos a Filipenses, en el capítulo 2, los versos 6 y 8, vemos
el espíritu de Jesús, la actitud de Jesús. Hay una versión hablando de lo que Jesús hizo, que lo tenemos ahí en ese verso. Dice, Jesús se humilló a sí mismo. Era semejante a Dios, igual a Dios, pero él renunció al trono y descendió. Todo contrario enemigo. Dice, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y muriendo en la cruz para salvar a la humanidad. Pues bueno, esas dos actitudes, el enemigo de las almas y Jesucristo, una de esas actitudes debe reflejarse en la humanidad. Y el pueblo de Dios necesita reflejar el carácter de Jesús. Es decir, como pueblo de Dios no podemos ser egocéntricos. El yo no debe ser el centro. Por eso el mensaje dice, temed a Dios. O sea, Dios debe tener el primer lugar. El yo no debe invadir a los que aman a Dios. ¿Verdad? Son dos fuerzas diametralmente opuestas. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué más significa temer a Dios? El apóstol Pablo, en Romanos, el capítulo 1, el verso 5 dice, por medio de él, refiriéndose a Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Por la gracia, una de las cosas que va a ocurrir es que yo voy a obedecer. Por esa gracia, obedezco. Por esa gracia le sirvo, tomo el apostolado, el servicio, la misión. Sí, por amor de Cristo. Esta es una clave importante. La gracia del Señor, el amor de Cristo, poner fe en Él, me va a hacer obediente y servidor. Eso implica temer a Dios también, obedeciéndole, respetándole y obedeciéndole. Nadie puede decir que ama a Dios, nadie puede decir que teme a Dios si no le es obediente a lo que Él nos manda. Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que amamos a Dios, pero vivimos vidas desobedientes. La gracia de la que nos habla Pablo, la gracia de lo que nos habla el libro del Apocalipsis, que es la gracia de Jesús, no nos exonera de los mandamientos de Dios, no nos exonera de la ley de Dios, no hace de la ley algo que no sea importante, no hace de la ley ni la reduce, no la minimiza, porque la ley es el modelo que yo debo alcanzar. Claro, no lo puedo alcanzar a través de la ley misma, sino a través de la gracia. Jesucristo, con su gracia, me ayudará a obedecer y a cumplir las normas de la ley. Porque recuerda que la ley es el fundamento del universo. La ley de Dios es lo que asegura el universo. Y el enemigo nos ha dicho que no podemos obedecer. Cuando Dios dice que si le temo, debo obedecerle. O sea, se lo muestro de esa manera. Jesús dijo allí en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si tú dices que me amas, bueno, lo tienes que demostrar. ¿Cómo se ve? Se ve a través de mis actos. Y Jesús dice, si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. Y cuando Dios nos manda algo, es porque Él nos habilita para hacerlo. Mira qué importante es eso. Dios debe ser nuestra prioridad.
Dios debe ser el centro de nuestra vida. El mundo en que vivimos hoy es un mundo materialista, es un mundo consumista, es un mundo que está centrado en el hombre. Cactas, hoy se glorifica el hombre, hoy se glorifican las obras del hombre. Lo que los seres humanos hacemos. Y exactamente eso es contrario a lo que nos pide el mensaje final antes que Cristo venga. Y fíjate que ese mensaje final está en un contexto de un juicio que se hace. Entonces, la clave es Dios en primer lugar. Mateo 6, 33 dice, buscad, Jesús nos pide, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el apóstol Pablo en Colosenses 3:2 lo dice, buscad las cosas de arriba. El mundo en que vivimos hoy es un mundo materialista y consumista que está centrado en el hombre y que destruye relaciones, destruye la misma atmósfera que contiene este mundo. El consumismo que vivimos hoy, que se ha centrado en el yo, en el acaparar, nos está destruyendo. Y para que nosotros no seamos destruidos, necesitamos tomar el consejo de Dios. ¿Cuál? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad las cosas de arriba y no las de abajo, porque las cosas de abajo nos degradan. Y Dios quiere tener un pueblo digno, un pueblo que refleje su carácter. Y para que eso sea posible, necesito la gracia del Señor y ver la norma, que la norma son sus mandamientos. Ahí estamos. De ahí no nos podemos salir, porque si no salimos, nos perdemos. Hay quienes pretenden decir que ama, pero sus hechos demuestran lo contrario. ¿Y cómo lo sabemos? O sea, ¿por qué no regimos para saber que no es verdad cuando alguien ama pero hace lo incorrecto? Pues es a través de la ley de Dios. Esa nos indica. ¿Te das cuenta? Pero la ley no puede hacer nada, solo nos muestra lo que debemos ser. Pero quien nos ayuda a ser lo que debemos ser es Jesucristo y su gracia. Bien, debemos, dice, temer a Dios y darle gloria. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Bueno, darle gloria a Dios es vivir una vida en consecuencia con lo que Dios nos pide. Es vivir una vida digna para la gloria de Dios y para nuestra bendición y para quienes nos rodean. Cuando Pablo allí en 1 Corintios 10:31 nos da este consejo, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay quienes dicen, yo amo a Dios, pero a Dios no le importa lo que yo coma. Eso no es verdad. Yo no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Yo tengo que guiar mi vida por los parámetros que Dios me ha dejado, no por los parámetros que me da el mundo. Y Pablo lo pide aquí, así. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, ¿cómo yo le doy la gloria a Dios? Por mi estilo de vida, por lo que como, por cómo me relaciono con las personas, por cómo me visto. Hay gente que dice, a Dios no le importa cómo yo me vista, a Dios le importa mi corazón. A Dios le importa mi corazón, pero Él tiene que transformar mi corazón para que yo me vista dignamente, para que yo tenga relaciones humanas que los pueda yo bendecir y que esas relaciones no me degraden. Si yo tengo una relación que me degrada, debo dejarla. ¿Por qué?
porque debo honrar a Dios. ¿Captas eso? Es mi estilo de vida, debe ser de tal forma que dé gloria a Dios. Un cristiano que vive una vida contraria a lo que Dios dice está deshonrando a Dios, no importa que él diga que lo ama y que lo honra. No, para eso están los parámetros, para indicarnos exactamente lo que debemos hacer. ¿Sí? Debo yo honrar mi compromiso con Dios. Debo acercarme al Señor. Debo recibir de Él su gracia. Ese pueblo del fin, de este llamado final que Dios hace a la humanidad para que se prepare para la segunda venida de Jesucristo, tiene una característica, y es que es un pueblo vencedor, no es un pueblo derrotado. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ahí en Apocalipsis 14:12 nos lo dice. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La victoria, querido hermano, es por medio de la fe de Jesús. Es decir, de lo que Jesús ganó en la cruz, de lo que Jesús hoy está haciendo en el santuario celestial, que está en un juicio para determinar quiénes son idóneos para cuando Él venga y se los lleve, para que se los pueda llevar. ¿Quiénes son? Los que aceptan la fe de Jesús, los que reciben la gracia de Jesús, porque la gracia de Jesús, y por eso es que estos son victoriosos, la gracia de Jesús hace varias cosas. Una es que nos perdona, la gracia que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Esa gracia también nos motiva, nos hace perseverantes, nos empodera para cumplir la voluntad de Dios y nos transforma. Por eso es que este pueblo es vencedor, por la fe de Jesús. Esto implica que necesitamos conocer al Señor. Y el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Sí, para conocer a Jesús, pero conocer lo que Él ha hecho por mí. Y entonces yo aceptarlo. ¿Te das cuenta? Lo que hizo el cordero inmolado, con ese cordero inmolado es un cordero que fue sacrificado. Es decir, lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Él ganó con su sacrificio, con su sangre. Lo estamos diciendo ahorita. ¿Qué es? Nos perdona, nos motiva, nos hace perseverantes, nos empodera para hacer lo correcto y nos va transformando. Y esa transformación es que se va asemejando a Cristo. Y de esa manera yo doy la gloria a Dios. Y para que eso ocurra, Dios debe estar en primer lugar. Debo respetarlo, es decir, debo temer a Dios. Con mi vida, darle gloria. Dios va a venir a través de Jesucristo a buscar un pueblo que ha aceptado lo que el Señor hizo en la cruz y lo que ese sacrificio ha hecho por este pueblo. Y ahí está la característica. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pues, hermano, necesitamos conocer cada día al Señor, renovar cada día nuestra relación con el Señor, para que su gracia me vaya empoderando, me vaya motivando, me vaya transformando, y así yo dé la gloria a Dios, porque le estoy dando a Él el primer lugar. Le invito a que oremos. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a recibir la gracia de Jesús para temerte a ti, es decir, para respetarte,
para honrarte, para ponerte en primer lugar. Que esa gracia me vaya transformando para que mi vida te glorifique. Perdónanos las veces que no lo hemos hecho, que hemos dado un mal testimonio a los demás, pero aquí estamos de nuevo. Toma nuestros corazones, ayúdanos a entrar en una relación contigo para honrarte, para hacer un llamado, para que nuestras vidas sean un llamado a quienes nos rodean, pero también para prepararnos cuando nuestro Señor Jesús venga. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.